vamos a entender qué fue lo que realmente ocurrió con uno de los imperios más grandes de la historia. Parece difícil imaginar cómo una superpotencia que dominó gran parte del mundo durante más de 1000 años terminó desapareciendo. Hoy vamos a ir más allá de los mitos para descubrir las verdaderas causas y el proceso que llevó al colapso del Imperio Romano. Porque, aunque muchas personas piensan que Roma cayó de un momento a otro, la realidad fue muy diferente. Y hacerse esta pregunta sigue siendo fascinante. ¿Cómo desaparece un imperio tan poderoso? La historia de Roma nos recuerda que ninguna potencia, por sólida que parezca, está libre de caer. Para entender su caída, primero hay que comprender la magnitud de Roma. Durante siglos, no fue simplemente un país poderoso. En muchos sentidos, era el mundo conocido. En su época de mayor esplendor, llegó a ocupar más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Eso representaba cerca del 20% de la población mundial de aquel entonces. Su dominio se extendía por gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Imagina el enorme desafío que representaba conectar regiones tan distantes como Britania y Egipto. Administrar un territorio tan extenso, con diferentes culturas y pueblos, era una tarea gigantesca. Existe la idea, muy popular gracias al cine, de que Roma cayó en una sola batalla, entre fuego, destrucción y enormes ejércitos. Pero la historia fue mucho más compleja. Por un lado, el imperio seguía mostrando señales de grandeza. Tenía un ejército reconocido, ciudades impresionantes y obras de ingeniería que todavía hoy sorprenden al mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen de poder comenzaban a crecer problemas muy serios. Para enfrentar las enormes deudas del Estado, algunos emperadores redujeron el valor de la moneda, provocando fuertes crisis económicas. Al mismo tiempo, aumentaban la corrupción y las luchas por el poder. Desde afuera parecía un imperio invencible. Por dentro, comenzaba a debilitarse. Fueron principalmente 3 factores los que fueron debilitando a Roma desde su interior. El primero fue la crisis económica. La inflación llegó a tal nivel que el Estado ya no podía sostener sus enormes gastos. El segundo fue la corrupción. Llegó a ser tan profunda que, en una ocasión, la propia Guardia Pretoriana puso en venta el título de emperador al mejor postor. Y el tercero fueron las constantes luchas por el poder. Durante la crisis del siglo III, hubo más de 20 emperadores en apenas 50 años. Guerras civiles, conspiraciones e inestabilidad política terminaron desgastando al imperio desde sus propias bases. Mientras Roma enfrentaba sus problemas internos, en sus fronteras crecían nuevas amenazas. Pueblos como los visigodos, los vándalos y los hunos comenzaron a aprovechar esa debilidad. Es importante aclarar que muchos de ellos no solo buscaban conquistar nuevos territorios, también escapaban de conflictos que ocurrían más al este. Durante décadas ejercieron una presión constante sobre unas fronteras que cada vez eran más difíciles de defender. Fue un proceso lento, como una grieta que se hace cada vez más grande hasta que finalmente el muro termina cediendo. Cuando estos pueblos lograron establecerse dentro del imperio, la defensa romana ya no tenía la fuerza necesaria para contenerlos. Si observamos toda la historia, queda claro que Roma no desapareció de un día para otro. Pasó de ser el imperio más poderoso de su época a enfrentar décadas de problemas económicos, políticos y militares. Cuando llegaron las grandes invasiones, el Estado ya estaba demasiado debilitado para responder. Fue un desgaste constante que se extendió durante varias generaciones. Por eso, la idea de una caída repentina no refleja lo que realmente ocurrió. Finalmente llegamos al año 476 después de Cristo. Esa fecha marca el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. Y curiosamente, no hubo una gran batalla final. El último emperador, Rómulo Augustulo, era apenas un joven sin verdadero poder. Fue destituido casi sin resistencia por el líder germánico Odoacro. En ese momento terminó una historia que había durado siglos. El peso de los problemas internos, sumado a la presión externa, hizo que la estructura del imperio ya no pudiera sostenerse. La gran lección que nos deja Roma es sencilla. Los grandes imperios rara vez desaparecen de un solo golpe. Primero se debilitan desde adentro, después se enfrentan amenazas externas, y poco a poco pierden la capacidad de sostenerse. Roma no cayó de un día para otro, se fue apagando lentamente, y esa es quizás la enseñanza más importante de toda esta historia. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que alguna potencia actual podría seguir un camino parecido al del Imperio Romano? Déjamelo en los comentarios.